Vamos a añadir un comportamiento a nuestro enemigo de forma que sea capaz de desplazarse por ese entorno tratando de localizarnos y perseguirnos, ¿no? Que se venga por nosotros. Es decir, al final lo que tenemos que resolver es un problema de pathfinding, ¿no? O de encontrar la ruta entre la posición actual del enemigo y la posición en la que nos encontremos nosotros, ¿no? Bueno, existen diversos algoritmos que resuelven este problema, ¿no? Clásicos como Dijkstra o A estrella, por ejemplo, que es una evolución del Dijkstra, que de hecho ya lo tenemos implementado en el motor de Unity, ¿de acuerdo? Vale, podemos acceder a él desde aquí, este menú Window, AI, ¿vale? Y aquí tenemos pues los componentes de inteligencia artificial, que ya digo, llamarle esto inteligencia artificial, bueno, pues es un poco exagerado, pero bueno, tenemos aquí pues esos elementos de navegación, ¿no? Que luego usaremos. Pero bueno, por comentar un poco este tipo de algoritmos, vamos a ver cuál es un poco el fundamento que hay detrás, ¿no? De esta búsqueda de caminos más cortos, ¿no? Que ya digo, no lo vamos a tener que implementar, aunque la implementación es más o menos sencilla, no es de gran complejidad. Pero bueno, ya lo tenemos implementado ahí, ya lo vamos a usar, ¿no? Pero bueno, por lo menos entender un poco el concepto de cómo funcionan, ¿no? Estos algoritmos que nos permiten establecer esas rutas, ¿vale? Más próximas en función pues de algún tipo de coste, ¿vale? Aquellos parámetros que pueden ser la distancia o podría ser pues cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, pues en redes de comunicaciones que utilizan también estos algoritmos para la comunicación entre distintos routers, pues utilizan otros parámetros como puede ser el ancho de banda, ¿no? Más, a lo mejor es más interesante que la distancia real que existe entre dos routers. Vale, bueno, pues vamos a hacer ahí una pequeña introducción a este tipo de algoritmos. Entonces, estos algoritmos como Dijkstra o, ya digo, A estrella, B estrella o muchos otros que existen para resolver estos problemas de encontrar el camino más corto entre dos puntos, se basan siempre en pues alguna estructura de tipo grafo, ¿vale? Donde tenemos distintos nodos que pueden representar, por ejemplo, situaciones o posiciones geográficas y enlaces entre esos diferentes nodos, ¿no? Que tendrán asociado un coste, ¿vale? Ya digo, puede ser distancia, puede ser ancho de banda, puede ser pues el tipo de carretera que existe entre dos ciudades, etcétera, ¿no? Algo que nos permita medir esa distancia de alguna manera entre dos puntos para saber cuál es la más beneficiosa, ¿no? La más corta, utilizando pues aquellas magnitudes que nos puedan interesar. Entonces, al final es bueno, pues normalmente se implementan con algoritmos de tipo greedy, ¿no? Vamos a decir avariciosos, que lo que hacen es, pues si nosotros sabemos que queremos ir desde un punto A hasta un punto B, ir explorando todos los nodos a partir de este nodo inicial, ¿vale? Y analizando, pues, cuáles son esos costos en los desplazamientos hasta estos nodos, ¿no? Y así se va explorando, digamos, todo ese mapa hasta que llegamos a ese nodo final y ya tenemos, digamos, una contextualización de todos ellos, ¿no? Ya podemos saber cuál es la ruta más corta, ¿no? Después de irlos analizando hasta que llegamos a ese destino final, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Unity o en este tipo de motores de videojuegos, básicamente lo que se extenderá es una malla por toda esa escena e irá analizando pues cada uno de los diferentes celdas, ¿no? De esa malla y eliminando pues aquellas situaciones, aquellas celdas en las que se encuentre objetos que no pueda atravesar, etcétera, ¿no? Un poco pues como está representado aquí, ¿vale? Bueno, este GIF animado, a ver si se reinicia, aquí lo vemos, ¿no? Supongamos pues que queremos ir desde este punto
hasta este punto verde. Aquí tenemos algo que nos bloquea el paso. Entonces, básicamente, el algoritmo lo que va es a ir analizando cada una de las celdas contiguas, ¿no? Desde nuestra posición inicial, ¿vale? Vemos ahí cómo va expandiéndose por toda la malla, por eso se llaman algoritmos de tipo greedy o avaricioso, ¿no? Porque van, pues eso, expandiendo, saltando de celda en celda, viendo todas las celdas adyacentes y calculando pues cuál es la distancia desde este punto origen a cada una de las celdas que vamos visitando. Y lógicamente cuando lleguemos pues a alguna como esta que esté marcada como pues que es un tipo de celda que no podemos atravesar, pues lógicamente no continuaremos explorando por ahí, ¿no? Vale. Ahí a medida que vamos avanzando, pues vamos actualizando cuál es la distancia de cada una de esas celdas hasta el origen. De forma que cuando lleguemos aquí al final, pues vamos a establecer fácilmente cuál es el mejor camino hasta aquí, ¿no? Que al final nuestro objetivo, ¿no? Es lo que estábamos tratando de buscar. Bueno, vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo, podemos ver cómo se resuelve esta situación de aquí, ¿no? Este gráfico que tenemos aquí. Bueno, estos algoritmos entonces son más o menos simples de implementar. Podemos ver aquí el pseudocódigo de este en concreto, ¿no? De Dijkstra. A estrella pues es muy similar, ¿no? Digamos que tiene ahí, pues tiene en cuenta una heurística adicional, pero bueno, nada, no le supone mayor complejidad, ¿no? En lo que es el algoritmo en sí. Bueno, pues vamos a ver cómo resolverlo para este ejemplo de aquí, pero bueno, esto sería totalmente extrapolable a un grafo pues regular como el que podríamos tener en Unity, ¿no? En esa malla que se va a construir para para ese escenario, ¿no? Que tenemos o que nuestro enemigo tiene que atravesar, ¿vale? La única diferencia en que pues al ser regular, pues cada uno de esos nodos que se corresponde con cada una de esas celdas, pues estará siempre a la misma distancia, ¿no? De sus celdas adyacentes. ¿De acuerdo? Pues que será una unidad o la cantidad que sea. Pero bueno, la forma de resolverlo es exactamente igual, ¿no? Bueno, pues vamos a ver paso a paso cómo podemos descubrir en una estructura de este tipo la distancia más corta entre este nodo y este nodo, ¿no? O cualquier otros nodos de este mapa, ¿no? De este grafo que tenemos aquí. Bueno, en principio el paso inicial sería representar de alguna manera en algún tipo de estructura cada uno de esos nodos que tenemos en nuestro grafo, ¿vale? Entonces esto habitualmente se hace creando una clase y de forma que instanciemos, ¿no? Creemos un nuevo objeto por cada uno de esos nodos que tenemos aquí, ¿no? Esta clase, para este caso concreto, ¿no? Aparte de, le voy a llamar nodo, aparte de otra información que pudiéramos almacenar de esos objetos, lo que nos interesa para lo que es el algoritmo en sí es tener dos atributos, ¿no? Uno, pues es quién es el padre, ¿no? Es decir, cuando nosotros navegando, moviéndonos, desplazándonos, intentando calcular esa ruta, o sea, al final, como veíamos ahí en esa imagen animada, ¿no? Vamos explorando los distintos nodos, es saber desde qué nodo llegamos, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Es decir, cuando yo llegue a este nodo, oye, ¿cómo llegué aquí? Llegué desde este nodo A, llegué desde este nodo D, C, ¿cómo llegué aquí, no? Vale, esto, pues al final, ese padre, pues lógicamente va a ser otro nodo, ¿no? Vale, al final, pues va a ser una referencia a un objeto de la misma clase. ¿Y qué otra información necesito almacenar para ir resolviendo esa situación de calcular el camino más corto? Bueno, pues yo quiero saber no solo desde dónde llego, sino cuál es la distancia al origen. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto será un valor numérico, ¿no?
pues lo que sea, ¿no? De tipo float o double o un número entero, es igual, ¿no? En función, pues, de la métrica que estemos empleando para calcular la distancia. Que ya digo, esto no tiene por qué ser kilómetros, metros o algo por el estilo, ¿no? Esto puede ser ancho de banda, puede ser otros parámetros, ¿no? Que nos puedan interesar como métrica. Bueno, entonces, nosotros al final lo que estamos es buscando la distancia más corta entre este nodo de aquí y este nodo de aquí, ¿vale? Por ejemplo, entonces tenemos que aplicar el algoritmo. Cada vez que cambiemos tanto el origen como el destino, cualquiera de los dos, tendremos que, lógicamente, recalcular esa nueva ruta, ese nuevo camino, ¿no? Entonces tendremos que empezar de cero. Tendremos que volver a empezar desde el origen y ir explorando todos los nodos adyacentes hasta que lleguemos a ese nodo final, ¿vale? Y lo que vamos a ir actualizando por cada uno de esos nodos es cuál es el padre desde el que llegamos y cuál es la distancia al punto inicial, ¿no? Es decir, cuando yo llegue pues a este punto C de aquí, a este nodo de aquí, haciendo esa exploración, pues yo pude haber llegado por este eje o pude haber llegado por este eje. Y la distancia a mi punto de partida es distinta, en este caso, pues que a lo mejor pues es 7 más 15, 22, ¿no? O es esta, 9 más 11, 20, ¿no? O incluso pude haber hecho esto, ¿no? Venir al D, luego al B, luego al C, ¿no? Entonces yo lo que quiero es ir averiguando cuál es la distancia, ¿no? Que voy acumulando desde el origen y siempre quedarme con la más corta, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que tenemos definidos todos nuestros nodos, en principio, pues por cada nodo, una vez que vamos a empezar, esto estará inicializado con pues, algún valor que establezcamos, pues lógicamente, pues no tendremos padre de momento. Pues esto puede ser un nulo o cualquier otra cosa que lo simbolice, igual que la distancia, ¿no? Que en los algoritmos se suele representar como, mientras es un valor desconocido, como pues este infinito, ¿no? Que nosotros inicialmente pues le tendremos un valor de 0 o lo que sea. Bueno, pues vamos a ver paso a paso cómo podemos llegar desde aquí hasta aquí y obtener esa ruta más corta, ¿no? Vale, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, entonces básicamente nosotros lo que vamos a hacer para determinar cuál es esa ruta más corta entre estos dos puntos de este mapa, de este grafo, es, bueno, ir construyendo ahí unas listas en las que vamos a ir añadiendo esos nodos que tenemos que explorar y vamos a ir actualizando pues lo que es el padre, ¿vale? Cómo llegamos a ese nodo y cuál es la distancia acumulada desde el origen hasta ese nodo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener inicialmente, voy a crearme aquí una lista que va a ser la de nodos que quiero explorar, ¿no? Vale, en principio, pues todos los nodos están inicializados, pues sin, vamos a decir, sin información. Yo aún no sé cuál es la mejor manera de llegar a un nodo, ¿vale? Y no sé tampoco cuál es la distancia al origen, ¿vale? Entonces vamos a, desde el nodo inicial, vamos a ir explorando nuestro mapa y vamos a ir actualizando esa información. Vale, y tengo que también guardar una lista de aquellos nodos que ya he visitado, ¿vale? Para no volverlos a visitar. Bueno, esto se puede hacer con una lista o se puede hacer aquí también pues con un atributo, ¿no? Pues aquí pues con un atributo de tipo booleano podría irlos marcando cada vez que voy visitando uno nuevo. Bueno, entonces el proceso es el siguiente. Nosotros vamos a ir añadiendo nodos a esta lista de exploración y los iremos extrayendo, iremos viendo cuáles son sus nodos adyacentes y los iremos añadiendo nuevamente esos nodos que vayamos descubriendo a esta lista de nodos por explorar, ¿vale? Y continuaremos así en ese proceso hasta que o bien no haya nodos por explorar o hayamos llegado al destino, ¿de acuerdo? Puede ser que lleguemos o puede que no, eso dependiendo de cómo esté construido ese mapa, de qué obstáculos haya por el camino, puede ser que intentemos crear una ruta entre dos puntos, pues que no exista tal posibilidad de ruta, ¿vale?
Bien, entonces ya digo, inicialmente partimos de este nodo A, lo voy a añadir a mi lista de exploración, ¿no? Con pues esa información que tiene, quién es su padre, ¿vale? Este es un dato que para este nodo pues no tiene sentido porque es el mismo, y la distancia inicial, ¿no? La distancia acumulada, lógicamente, de un nodo a sí mismo va a ser este nodo, perdón, va a ser ese valor 0. Bien, entonces, como decía, mientras existan nodos en esta lista de exploración, voy a irlos sacando y los voy a ir procesando, los voy a ir analizando. Así que me voy a cargar este nodo que tengo aquí, me lo voy a pasar a esta lista de nodos por visitar, ¿no? Que ya decimos, con esa distancia 0 al punto de origen, y voy a analizar ahora qué otros nodos puedo alcanzar desde aquí. ¿Vale? Voy a descubrir los nodos que hay a mi alrededor. Entonces, yo desde el nodo A puedo ir al nodo B, ¿vale? Con lo cual, pues lo que haré será actualizar para ese nodo quién es su padre, ¿no? Lo acabo de descubrir, llegué desde el nodo A, pues su padre va a ser este nodo A. ¿Y cuál es la distancia? La distancia acumulada, ¿no? Pues hay una distancia desde A a B 7, más, lógicamente, desde A al origen de la ruta, que es el mismo punto, es 0, ¿no? Con lo cual, pues esa distancia total es 7. Y lo iré añadiendo a mi lista de nodos por explorar, ¿no? Acabo de descubrir ese nodo B, llego desde A a una distancia de 7. Y así voy haciendo con todos, ¿no? Cada vez que descubra un nodo, lo primero que tengo que ver es si es un nodo ya visitado, ¿vale? Por ejemplo, pues ahora este nodo D es un nodo que no está en la lista de visitados, es un nodo al que no fui aún, ¿de acuerdo? Y tengo que chequear también si está en la lista de pendientes de explorar, porque a lo mejor pues descubro que llego más rápido, ¿no? A través de la nueva ruta. Bueno, esto como es el primer caso no se nos va a dar, ¿vale? Entonces pues voy a añadir o voy a actualizar ese nodo D, llegando desde A una distancia 9 y pues estará pendiente también de explorar, ¿no? Desde A una distancia acumulada, una distancia total de 9. Y lo mismo me va a pasar con este nodo E, ¿vale? Que será un nodo nuevo, sin visitar aún. Y lo mismo, llego desde A una distancia de 14. Desde A una distancia de 14. Bien, con lo cual, bueno, pues ya está analizado, ya está explorado este nodo A. Ya saqué toda la información que podía. Y como sigo teniendo nodos pendientes de explorar, pues continuaré con el siguiente. Entonces aquí habitualmente lo que se hace es extraer aquel que tiene, pues de los que hay en la lista pendientes de explorar, la distancia más corta acumulada, ¿no? Esa distancia al origen más corta, ¿no? Que en este caso, pues este nodo B con este valor de 7. Bueno, pues como hicimos antes, lo voy a extraer de esa lista de explorados, lo voy a añadir a mi lista de nodos ya visitados, ¿de acuerdo? Para que no volver a explorarlo, ¿no? Sino, pues como digo, ¿no? Quedamos ahí en ciclos, ¿no? Ahí cerrados, de los cuales no podríamos salir, ¿no? Bueno, pues tengo este nodo B con esa distancia 7 al origen. Y ahora voy a ver a qué otros nodos puedo llegar desde B. Vale, puedo ir al nodo A, pero el nodo A ya lo visité, con lo cual, pues nada, pasamos de él. ¿A dónde más puedo ir? Puedo ir al nodo D. Bien, en este caso, el nodo D ya lo tengo pendiente de explorar, ¿no? Lo tengo aquí añadido en esta lista. Entonces, lo que voy es a comprobar si llego a D mejor, ¿no? O la distancia a D es más corta si vengo por el nodo B o es más corta tal como lo tengo ahora mismo llegando desde el nodo A. Vale, entonces ahora mismo la información que tengo es que si yo llego desde A, la distancia es 9. ¿Cuál sería la distancia llegando desde B? Pues serían estos 10 más estos 7, 17. Con lo cual, vale, acabo de descubrir un nodo D, acabo de descubrir un nuevo camino para llegar a D, vale, desde B, pero la distancia es mayor, con lo cual no me interesa. Así que, pues simplemente descarto esa información, no voy a actualizar nada, ¿no? Y seguimos con otro nodo al que pueda llegar.
En este caso, pues es este nodo C. Es un nodo que pues no visité aún, tampoco lo tengo aún en mi lista de explorados. Lo voy a añadir, es decir, voy a actualizar su información. Este nuevo nodo C que llego desde B con una distancia acumulada desde A, pues serán estos 15 más estos 7, 22, ¿no? Y lo voy a añadir a mi lista de nodos por explorar, ¿no? C llegando desde B a una distancia al origen de la ruta de 22. Bueno, el siguiente nodo que tendríamos que explorar, por tener la distancia más corta al origen, pues va a ser este nodo D, ¿vale? Así que, bueno, repitiendo un poco este proceso, lo elimino de esa lista, lo voy a añadir a mis nodos visitados, ¿vale? Y, bueno, pues tiene esta distancia 9 al origen, ¿vale? Y vamos a ver ahora desde D a qué nodos podemos viajar, ¿no? Vale, entonces podemos ir al nodo A. El nodo A ya está visitado, nada. El nodo B, pues también lo tengo visitado, nada. El nodo C no lo visitamos aún, está pendiente de explorar, pero yo ya llegué antes, ¿no? Llegué antes a través del nodo B. Entonces, bueno, pues vamos a comprobar. ¿Cómo llego antes al nodo C? Con la información que tengo actualmente, es decir, desde B, que está a esta distancia 22, o desde el nodo D. Bueno, pues desde el nodo D, la distancia actualmente al origen es 9, pues hasta el nodo C serían 11 más 9, 20. ¿Vale? Es una distancia menor, ¿no? Ahora mismo puedo llegar a C desde B a una distancia de 22, pero si vengo desde D, la distancia es más corta. Así que voy a actualizar esa información que tengo actualmente almacenada en ese nodo, ¿vale? Es decir, voy a sustituir de aquí, ¿no? Esa información de que el padre es B y la distancia 22, y la voy a actualizar de forma que ahora el padre de este nodo C es D y la distancia va a ser 11 y 9, 20. ¿De acuerdo? Bueno, pues lógicamente aquí esta información me va a quedar actualizada, ¿no? Esto, digamos, dentro del propio objeto, ¿no? Estos atributos de aquí. Vale, ahora a C llego desde D con una distancia al origen de 20. Bueno, ¿y qué más nodos puedo llegar desde D? Pues puedo llegar al nodo E. Pues lo mismo, chequeamos si ya está visitado, que no lo está, pero bueno, sí que lo tengo añadido en mi lista de pendientes de explorar, ¿no? Y ahora mismo la información que tengo ahí es que yo llego a este nodo E desde A a una distancia de 14. Bueno, pues desde D, ¿cuál sería la distancia? Si vengo desde D, ¿cuál es la distancia recorrida desde el origen? Pues van a ser estos 9 más estos 2, 11, ¿no? Es decir, una distancia menor. Es decir, yo para llegar al nodo E llego antes yendo a D y luego a E que viniendo directamente desde A, ¿vale? Así que, como en el caso anterior, tengo que actualizar la información que existe en ese objeto, ¿vale? Bueno, pues ahora este nodo E, vale, y aquí pues también lo voy a modificar. Voy a llegar desde D y la distancia total a el origen va a ser de 11, ¿no? Y esto aquí pues será... epa, ¿qué hace eso? Pinta. Desde D y a una distancia de 11. Pues sigamos con el proceso. El siguiente nodo por explorar, el que tiene la distancia más corta, es E. Vale, pues lo elimino de aquí. Lo añado a mi lista de nodos visitados. ¿Vale? Y vamos a ver a qué otros nodos podemos ir desde aquí. Bueno, pues desde E yo puedo ir a A, pero A ya está visitado, nada. Puedo ir a E, ya está visitado, ¿vale? Aquí lo tengo, nada. Y puedo ir a F,
¿vale? Este es un nodo nuevo, no está visitado, no está en la lista de explorados. Vamos a añadirlo, ¿no? Entonces puedo ir a F desde E y la distancia total pues serán estos 11 más esta distancia de aquí, 9, es decir, 20, ¿no? Esta sería la distancia desde F hasta el origen de la ruta, ¿vale? Esa distancia acumulada, ¿no? Viniendo por E, por D, etcétera. Y pues lo vamos a añadir aquí, ¿vale? F viniendo desde E a una distancia de 20. Bueno, este es el nodo final, ¿no? Yo cuando extraigo un nodo podría detectar si es el nodo final de ruta y automáticamente parar el proceso. Pero bueno, esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo aún puedo encontrar otra ruta, ¿vale? Analizando pues estos nodos que aún me quedan por explorar, puedo encontrar una ruta mejor, ¿vale? A este nodo F. ¿De acuerdo? Aún me queda aquí este nodo C, que de hecho desde C puedo ir a F, pues a lo mejor tiene menor coste, ¿vale? Entonces el proceso en realidad lo paramos cuando yo extraiga de la lista de nodos, extraiga este nodo F, ¿no? No cuando lo descubro. Bueno, pues vamos a seguir extrayendo nodos. Entonces, en principio estos dos están a la misma distancia, ¿no? Voy a coger el C, ¿vale? En realidad podría ser cualquiera de ellos. Y me lo llevo a mi lista de visitados, ¿no? Con una distancia al origen de 20. Vamos a analizar a qué nodos podemos ir. Podemos ir al nodo B, pero ya está visitado previamente, con lo cual nada. El nodo D, visitado previamente, nada. Y el nodo F, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa con el nodo F. Ahora mismo yo a F tengo que su padre, es decir, lo descubrí llegando desde E, es la ruta más corta que tengo ahora mismo para llegar al punto F, y a una distancia de 20, desde C, ¿cuánto sería? Lógicamente ya va a ser mayor porque la distancia desde el origen es 20, pero bueno, serían estos 20 más estos 6 de aquí, 26, que es más larga, ¿no? Es una distancia más larga que la que tengo actualmente, con lo cual pues no hago nada, no actualizo nada. No puedo ir a ningún punto adicional desde C, con lo cual pues terminé el proceso de análisis de exploración, ¿no? De este nodo C, ¿vale? Y continuamos. Seguimos teniendo nodos en la lista de nodos por explorar. En este caso ya es el nodo F, ¿no? Entonces yo ahora pues ya lo extraería, ¿vale? Extraería ese nodo F, pero bueno, ya es mi nodo final, ¿vale? En el momento que los traigo, lo chequeo, estoy en el nodo final, con lo cual voy a terminar el proceso, ¿vale? Ya no sigo explorando, ya no busco más. Bien, entonces, ¿cuál es la ruta más corta? Bueno, pues yo me vendría ahora a este nodo final y lo que básicamente, ¿no? Para construir la ruta, yo ya sé cuál es la distancia a la que estoy del origen, es esta distancia 20, ¿no? Es la distancia que voy acumulando, que la tendré guardada en este atributo, ¿no? De ese objeto F, y si quiero construir la ruta, lo que voy es siguiendo esas referencias hacia los padres, ¿no? Es decir, del nodo F sacaré que el nodo a través del cual llego es este nodo E, ¿vale? Es decir, estoy aquí, ahora voy haciendo el camino inverso. Pues será este nodo E de aquí, ¿vale? Ahora su padre, ¿no? Va a ser este nodo D, ¿vale? El nodo anterior en la ruta, con lo cual pues me vendré aquí. Y ahora, de este nodo D, su padre, ¿vale? La referencia que tengo guardada en este atributo, pues es el nodo A, ¿no? Que es el origen, ¿vale? Y esta, pues va a ser la ruta más corta, ¿no? Desde este punto hasta este punto. Pues esto es básicamente lo que va a hacer Unity para que ese enemigo sea capaz de localizarnos, ¿no? Es decir, esta será, digamos, él se encontrará en una determinada posición, sabrá
cuál es nuestra posición, ¿no? O nosotros le diremos, oye, vete a por el jugador que se encuentra en tal posición, y analizará esa malla de ese terreno e irá descubriendo cuál es la ruta más corta, ¿no? Un poco pues de forma similar a como veíamos aquí, ¿no? Ir haciendo pues esa exploración, evitando pues aquellos obstáculos que se encuentre por el camino, tratando de encontrar la ruta más corta. Lógicamente, cada vez que nosotros cambiemos de posición, pues él tendrá que reiniciar ese proceso, ¿no? Porque esa ruta habrá cambiado, ¿no? Vale. Pero bueno, es algo que al final es un algoritmo bastante simple que se puede ejecutar pues tremendamente rápido, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos una idea así un poco general de cómo funciona este tipo de algoritmos, ¿no? Para tratar de encontrar cuál es la ruta más corta entre dos puntos, ¿no? Sobre una estructura de grafo, ¿vale? Al final, pues una malla también la podemos representar como un grafo. Pues vamos a ver cómo aplicarla en Unity, ¿no? Pero sin tener que implementarla.